Y hoy hemos conocido que España es el tercer país más pobre de la Unión Europea. Es la peor consecuencia de la crisis que atraviesa nuestro país. Queremos analizar este dato preocupante con el economista Alberto Iturralde. Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes. Bueno, es un dato muy alarmante, lo estamos comentando. ¿Debemos preocuparnos? Sí, mucho. Porque el problema no es que sea un dato alarmante, que lo es, sino que encima va a seguir siendo más alarmante en el tiempo. No es un problema puramente económico, es un problema claramente político. Y no está ni en el PSOE, ni en el PP, ni en Vox, ni en Podemos, sino en esa, entre comillas, constitución, porque ni siquiera lo es, del 78, que no permite que el ciudadano esté realmente representado, no permite que haya un control del poder. Fíjense cómo se reparten los parlamentarios, los partidos, y luego el Ejecutivo sale de un partido que ya tiene dominado el cómo hacer las leyes. Es decir, están las leyes y la ejecución de las leyes en la misma mano, lo cual es una aberración. Y además, estos días habréis disfrutado del espectáculo denigrante de ver cómo se reparten los partidos a esos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual, no solamente hacemos las leyes que tenemos que cumplir, lo cual es una aberración, sino que además, si hay algún fallo, ya tenemos colocados en el Consejo General del Poder Judicial a quienes harán promocionar a los jueces que nos deben juzgar a nosotros. Un país así, es raro que todavía no haya llegado a ser el más pobre de la Unión Europea, pero denle años para que vean que lo que ahora es alarmante, dentro de un tiempo lo va a ser más. ¿Cuáles son esos motivos exactos que nos han llevado a esta crisis? Porque según el gobierno, la culpa, pues ya sabe que es de Putin. Sí, y de la corruptocracia que se deduce de nuestro sistema político. En España, habéis tenido el ejemplo hace unos meses de las vacunas, ahora no quieren presentar en sanidad los contratos firmados con la Big Pharma. ¿Por qué? Porque si una vacuna costaba realmente 3 euros, hemos pagado 20. ¿Por qué? Pues porque hay que pagar a todos esos políticos que han hecho toda esa gestión. ¿Y por qué lo hacen esos políticos? Porque no hay control del poder. España se desangra en corrupción. España tiene una fiscalidad brutal, es un infierno fiscal. A veces hablamos de paraísos fiscales, no es que esos países sean paraísos fiscales. España es el infierno fiscal porque todo el dinero se tiene que gastar en la estructura del Estado. Se tiene que gastar en asesores a dedo. Por asesores, por número de asesores, España sería la mayor potencia mundial. Tenemos más asesores a dedo que el señor Biden. ¿Cómo puede ser que no estamos ahí arriba? Es corrupción, y un país en corrupción se desangra. Y además, cuando ya el político se ha corrompido, desde fuera, el país extranjero sabe tu corrupción y te puede forzar a adoptar decisiones en contra de tu propio país. Porque o bien aceptas que yo te pague por tu país comprar el gas más caro a Estados Unidos, o además de no pagarte, voy a decir lo que tú has cobrado de las vacunas por ponerle eso, que ya veremos hasta qué punto es saludable o no, a tu país. Alberto, ¿qué debería hacer el gobierno? Hacer bien, me refiero, porque están tomando medidas que al final son parches, realmente. ¿Qué debería hacer para frenar esta debacle? Nada. ¿Qué va a hacer el gobierno? Si el gobierno no puede hacer nada, es corrupto porque el sistema es corrupto. Lo que tienen que hacer los ciudadanos es entender por qué ningún gobierno puede en España hacer las cosas bien. Los españoles tienen que entender y perseguir una constitución parecida a la que hay en Estados Unidos. Estados Unidos, que a todos los demás países, como España, les implementa una constitución muy diferente a la suya. Porque si hubieran implementado aquí en el 78 la misma, obviamente no seríamos tan serviles con Estados Unidos. ¿El gobierno qué va a hacer? Si el gobierno de PP, PSOE o Vox van a hacer lo mismo, corromperse. Todavía no podemos seguir viviendo en la ilusión de que vendrá algún partido que lo hará mejor. No, los partidos tendrán decoro, revestirán sus acciones de una manera más o menos agradable a la vista del ciudadano. Pero la esencia será siempre la corrupción. Tenemos que conseguir una constitución en la que haya separación de poderes y representación del ciudadano. Dado que eso no es así ni está sobre la mesa una reforma constitucional, ¿qué pueden hacer las familias para afrontar esta crisis con el escenario que tenemos? Bueno, yo creo que lo primero que pueden hacer, desgraciadamente, es salir a la calle. Y alguien dirá, pero bueno, tienen que comer. Ya, pero yo me dedico a la economía y a la bolsa, pero no soy Uri Geller, no sé hacer magia. Es decir, desgraciadamente,
hay que salir a la calle y presionar para que no se estén adoptando medidas que destrozan a la ciudadanía. Es que no hay otra. Y encima ni siquiera sería una reforma constitucional. Habría que tirarla abajo y empezarla de nuevo. Es decir, que yo lo siento porque igual es decepcionante mi intervención, pero el problema no tiene nada que ver con el PSOE. El PSOE es servil de su agenda globalista del 2030, pero tú escuchas a Vox y nadie se ha metido con la agenda 2030. Ningún otro partido, porque todos quieren ser desde fuera aprobados para gobernar en España. Y cuando gobiernen hará lo mismo que el PSOE, lo mismo. Solamente que no dirán las estupideces de las corbatas, el cambio climático y todo. Dirán otras, pero va a ser lo mismo. Don Alberto, le damos las gracias por el análisis, pero sí que le quiero puntualizar algo, y decía usted que desde Vox no se había criticado ni se había ido contra la Agenda 2030. El otro día, precisamente, quería decir, estuvo con nosotros aquí en el programa Malena Nevado y sí que arremetió y además se quedó a gusto precisamente contra esto, contra la Agenda 2030. Era esa puntualización simplemente porque estuvo aquí con nosotros en el programa. Le agradezco muchísimo su intervención, nos quedamos sin tiempo. Gracias, un saludo. Gracias a ustedes.